buenas tardes, amados hermanos. Un domingo más a través de este medio, pero les contamos ya que a partir del próximo domingo vamos a estar presencialmente en la placita en un nuevo horario. Vamos a contarle después cuál va a ser el formato, en qué horario lo vamos a hacer, el por qué y todo lo que implica en cuanto a las medidas también sanitarias, ¿ya? Así que estamos entusiasmados porque vamos a poder volver a vernos una vez más de manera presencial, con todo lo que implica, con todas sus dificultades, pero sabiendo que el Señor ama que su iglesia se reúna delante de Él de manera presencial también. Así que hoy día vamos a continuar con el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, y vamos a ver el Pentecostés una vez más. Y les cuento que si ustedes siguen el calendario litúrgico, por así decirlo, y hacemos el cálculo de Semana Santa hasta los 50 días que pasan para que sea Pentecostés, hoy día es el día exacto en que sería el día de Pentecostés. Entonces el Señor nos juntó el calendario litúrgico con lo que estamos viendo en la palabra, y creo que es bastante especial el día que estamos viviendo porque vamos a reflexionar respecto de qué significa ser una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿ya? Así que vamos a examinar no solamente esta porción de Hechos, sino que vamos a ir un poquito antes de Hechos 2 y un poquito después de Hechos 2, pero el tema central va a ser de Hechos 2, del 14 al 21, de la porción que leyeron nuestros hermanos. Vamos a recapitular. El día de Pentecostés. Pentecostés son 50 días después de la Pascua, ¿cierto? Y se celebra el Día del Señor, se celebra el día domingo, el primer día de la semana, ¿cierto? Y el Señor eligió ese día para derramar el Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes. Y aquí voy a dividir el sermón en 4 partes que son fundamentales para entender bien lo que es Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo. En primer lugar, que el derramamiento del Espíritu Santo es fuertemente bíblico. En segundo lugar, es cristocéntrico. En tercer lugar, es experiencial. Y en cuarto lugar, es misional. Voy a repetir esas palabras que me gustaría que estuvieran muy, muy, muy bien entendidas, porque si uno se desvía de la comprensión de cada una de ellas, podemos creer cosas desequilibradas respecto de lo que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos guía a ser bíblicos. En primer lugar, nos guía a ser cristocéntricos. En tercer lugar, es una perspectiva experiencial, algo que debemos vivir. Y en cuarto lugar, nos lleva a la misión, es misional, ¿ya? Entonces, vamos a recapitular. Día de Pentecostés, un estruendo de un viento recio, cuando estaban los discípulos reunidos, los 120, ahí estaban unánimes juntos, y estaban orando y rogando, esperando la promesa del Hijo. Porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré otro consolador, ¿cierto? Y también Jesús mismo dijo, quédense en Jerusalén hasta el día que llegue el Espíritu Santo y los va a bautizar, van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Y también, ¿qué pasó en esa oportunidad? Lo que pasó en esa oportunidad es que cuando llegó el día de Pentecostés, les comentaba que hubo un viento fuerte, un viento recio, que todos escucharon, y además en cada una de las personas, en todos y cada una de las personas, hubo lenguas repartidas como de fuego desde lo alto y se asentaban sobre sus cabezas. Y cada una de las personas que estaban ahí comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a hablar un idioma que ellos no habían aprendido antes. Todos los que estaban ahí eran galileos, pero fíjense que estaban hablaban las maravillas de Dios y las comunicaban en otro idioma. Otro idioma en que la audiencia que se acercó luego del estruendo, había gente, judíos piadosos, que habían sido dispersados antes con la deportación a Babilonia, se asentaron en otras ciudades, en otros países, otros territorios, por tanto aprendieron la lengua nativa de ese lugar, y por tanto seguramente eran trilingües, porque hablaban seguramente arameo, hablaban el idioma nativo donde estaban,
y además seguramente también hablaban el griego porque eran de la provincia romana. Entonces, al ser trilingües, se asombraron de que personas de Galilea les hablaran en un idioma que ellos nunca habían aprendido, porque hablaban en idioma de gente de Asia, por ejemplo. Habían partos, habían medos, elamitas, gente de otras regiones, gente de África. Entonces empezaron a proclamar las maravillas de Dios por milagro del Espíritu Santo. Entonces acá vemos un gran milagro en que Dios, a través de su Espíritu, está comunicando el Evangelio a otras personas en su propio idioma, en el idioma nativo en el cual ellos habían aprendido. Entonces vemos acá que está pasando esto y algunos estaban maravillados y atónitos, pero otros estaban dudando y se estaban mofando de lo que estaba aquí pasando. Pero fíjense lo que debe haber pasado en este momento. Debe haber sido un momento tan especial, debe haberse percibido una presencia de Dios manifiesta que debe haber dejado a la gente maravillada y atónita, y los creyentes seguramente estaban asombrados, también rendidos a los pies de esta presencia maravillosa del Espíritu Santo. Y ellos entendieron, cuando vieron oyeron este estruendo, vieron estas manifestaciones, estas llamas de fuego, y vieron el poder derramado, dijeron, esto es lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y ahí vamos a ver el primer discurso de Pedro. ¿Se recuerdan de Pedrito? Pedrito, el que era el que hablaba de los primeros, pero también fue de los que arrancó primero, el que dijo, Señor, yo voy a ir contigo hasta la última consecuencia, hasta la muerte. Y ese Pedro, ustedes saben que negó a Jesús, y no solamente una vez, sino que 3 veces. Pero el Señor lo restauró, el Señor lo confirmó nuevamente, lo restauró, y el que había sido un desertor había vuelto a la misión, ¿cierto? Y ahí nos identificamos nosotros ahí, junto con los discípulos, porque muchas veces nosotros somos los desertores, los que tratamos de arrancarnos del Señor, y el Señor a los desertores los trae al camino y los pone nuevamente en la misión. A los que estaban dispersos, los que habían arrancado, el Señor los junta, los convoca y los pone juntos en un redil. Los que estaban buscando su propia gloria y su propio nombre, Dios los pone nuevamente para anunciar su propio nombre. Entonces este Pedro que había arrancado junto al resto de los otros discípulos, ahora se pone de pie. Pedro se pone de pie junto con los 11. O sea, era una comitiva, y Pedro habla en representación de los apóstoles. Y Pedro solemnemente alzó la voz y les dijo a cada uno de los que estaban escuchando, le dijo, quiero que esto sea notorio para ustedes y oigan mis palabras, porque lo que está pasando es que ellos no están ebrios. ¿Saben por qué? Porque más encima era las 9 de la mañana y venían después de un día de reposo. Es imposible que estén ebrios. Entonces, ¿qué está pasando? Dice, lo que está pasando es lo que está dicho por el profeta Joel. O sea, esta nueva experiencia que estaban viviendo es una experiencia bíblica. Ya estaba profetizado, ya estaba en la Biblia. Por eso decimos que el bautismo del Espíritu Santo es eminentemente bíblico. No podemos decir que es extra bíblico. Cualquier cosa que sea extra bíblica no la podemos atribuir al Espíritu Santo. Pero esto que está acá, dice Pedro, está en la Escritura, ya estaba dicho antes. ¿Quién lo dice? Joel. No solamente Joel, sino también Isaías y Ezequiel y diferentes profetas hablaban del derramamiento del Espíritu Santo. Y Joel, años atrás, dijo lo siguiente. Dice, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí voy a hacer un paréntesis solamente acerca de los postreros días. Nosotros siempre cuando escuchamos la palabra postreros días, pensamos que es al final de los tiempos. Algún día van a llegar los postreros días. Pero fíjense, Joel está diciendo, cientos de años atrás, que vendrán los postreros días, ¿cierto? Y Pedro está diciendo que los postreros días ya están sucediendo. O sea, dice, lo que está sucediendo ahora es lo que dijo Joel que eran los postreros días.
Entonces, ¿cuándo comienzan los postreros días? Los postreros días comienzan con la primera venida de Cristo. ¿Se recuerdan el libro de Hebreos? Que dice, Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, ¿cierto? Pero en estos postreros días, dice Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, los postreros días, los últimos tiempos, comienzan en la primera venida de Cristo. ¿Y saben cuándo termina? En la segunda venida de Cristo. Por tanto, ya estamos, o sea, desde que Cristo vino, ya comenzaron los postreros días. Ahora, obviamente, han pasado mucho tiempo y va a haber unos días que son los postreros días, porque va a ser lo último de los postreros días, pero en realidad los postreros días es una época, es un periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y aquí dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, proclamarán la palabra del Señor. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Se dan cuenta? Está citando el Antiguo Testamento y está diciendo, esto está escrito y esto ya estaba profetizado. Está temblando, amigos. Ujú. ¿Cierto? Quédense tranquilos, amigos, porque en los postreros días voy a seguir predicando. ¿Ya? Eh, Él va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y esto es maravilloso, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, va a ser derramado sobre cada creyente, sobre cada creyente. Aquí dice sobre toda carne, es sobre toda persona, obviamente, pero no es sobre toda persona de manera universalista, no es para todo el mundo, sino que es para todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios va a recibir el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Cuando recuerdo la palabra derramamiento, el derramamiento no es algunas gotitas que caen. El derramamiento del Señor no es algo débil, algo suave, sino que el derramamiento del Señor es algo, es un río con una potencia tremenda. Y yo me imagino en esta oportunidad, hice una ilustración que se usa bastante en cuanto a la obra del Espíritu Santo, que es como si fuera una represa. ¿Se conoce la represa? Que está en la montaña, ¿cierto? Para juntar agua, y se abren las compuertas, ¿cierto? Y esa represa inunda, derrama todo el valle y todo lo que hay bajo esa represa. Entonces, antes había un riachuelo, ¿cierto? Que caía, que fluía, que era la obra del Espíritu Santo, pero en la época del nuevo pacto, el Espíritu Santo es derramado con poder, de manera abundante, generosa, no por una porción pequeña, sino que es grande. Ahora, la pregunta que surge muchas veces, entonces, en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no estaba obrando. Esa pregunta que surge. Y digo, no, amigos, el Espíritu Santo siempre estuvo obrando en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Siempre llamaba de arrepentimiento, siempre los guiaba en cada proceso como pueblo, a través de la escritura, a través de los profetas, ¿cierto? Siempre estaba obrando el Espíritu Santo. Es más, sabemos que la salvación siempre ha sido por fe, nunca ha sido por obras. Ni siquiera en el Antiguo Testamento la gente podía decir, yo me salvé por mis obras. Nadie podía hacer porque ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, ¿cierto? Entonces vemos que siempre fue por gracia, por fe, por la obra del Espíritu Santo que regeneraba y cambiaba los corazones. La diferencia está en que la fe era en el Mesías que habría de venir, ¿cierto? Cada generación genuinamente creyente confiaba en que vendría un Mesías, el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Confiaba en el Mesías que habría de venir a través de la simiente. Entonces,
en el Antiguo Testamento, la gente creyente del Señor, los que habían creído en Dios de manera genuina y profunda y verdadera, creían en el Mesías que habría de venir. Y eso era por fe, por gracia, para que nadie se gloríe. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que cambia? Cambia en que nuestra fe es en el Mesías que ya vino y volverá. Pero en toda generación y en toda época, el Señor tiene un pacto de gracia que derrama, o sea, que establece con su pueblo, para que cada uno, por gracia, por medio de la fe, pueda ser salvo. Entonces, vemos que el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de los creyentes. Sí, de manera personal estaba. Como pueblo también. Pero ojo, solamente algunos tenían la capacidad ministerial ordenada por Dios para llevar a la gente a los pies del Señor. ¿Se recuerdan que habían oficios? Habían tres oficios principalmente. Estaba el oficio de reyes, ¿cierto? Sacerdotes y profetas. ¿Eran todos reyes? No. ¿Eran todos profetas? Tampoco. ¿Eran todos sacerdotes? Tampoco. Pero el Señor elegía a algunos para ser profetas, ¿cierto? Para ser reyes y para ser sacerdotes. Y el Espíritu Santo era derramado de manera de capacitación ministerial sobre algunos solamente. Pero vemos ya que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vemos que eso ya es distinto, porque es derramado. ¿Se recuerdan que decía que las lenguas de fuego cayeron sobre todos los que estaban reunidos y sobre cada uno? Y después vamos viendo que sobre todos y cada uno de los creyentes Dios derrama su espíritu. ¿Saben por qué? Porque ya nosotros pasamos a ser reyes y sacerdotes. Nosotros pasamos a ser el pueblo escogido de Dios. Pasamos a ser sacerdotes del Señor. ¿Se recuerdan el pasaje de Pedro? ¿Cierto? 1 Pedro 2:9. Me gustaría que lo estuvieran anotando para que después pudiéramos ir leyendo en nuestras casas. Al respecto dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y ustedes son un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, el Señor ahora tiene un pueblo de sacerdotes y de reyes, ¿cierto? Que anuncian o que profetizan, que proclaman las palabras de Dios. Por tanto, ¿quiénes son profetas en este nuevo pacto? Cada uno de nosotros somos profetas en el sentido de proclamar la palabra de Dios. Y aquí tenemos el poder del Espíritu Santo para que todo creyente pueda proclamar las virtudes de Dios a otras personas, ¿cierto? Entonces, vemos acá que hay sacerdotes escogidos, ¿cierto?, por el Señor, pero ahora en el nuevo pacto, cada uno de nosotros somos sacerdotes en el sentido genérico de la palabra. Y también somos profetas en el sentido genérico de la palabra. Y somos reyes con el Señor en el sentido genérico de la palabra. Cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver acá que antes eran unos poquitos, ¿cierto? Y ahora todos y cada uno tenemos la capacidad dada por el Señor para cumplir la labor misional de anunciar las virtudes de Dios a otras personas. ¿Se recuerdan ahí en Hechos? Dice que anunciaban las maravillas de Dios. Es muy parecido a lo que dice Pedro, anunciar las virtudes de Dios. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces aquí Pedro en su carta está también refiriéndose al mismo concepto. Entonces vemos acá que en los posteriores días toda carne va a profetizar. Y antes no era así, solamente algunos. De hecho, Moisés clamaba, ojalá todos tuvieran de su espíritu para proclamar la palabra del Señor. Pero fíjense, entonces, en este tiempo, todos y cada uno de los que tenemos el Espíritu Santo estamos capacitados y somos enviados para anunciar las virtudes de Dios. Y cuando digo todos y cada uno, esto te incluye a ti, si eres un hijo de Dios. Me incluye a mí,
no solamente al pastor de la iglesia o a un líder de un ministerio, sino que todos y cada uno. Paréntesis, esto no significa que el Señor no tenga un orden dentro de la iglesia. No significa que no haya ministerio dentro de la iglesia, no hayan oficios pastorales dentro de la iglesia, porque vemos en Hechos que hay pastores, ¿cierto? Que hay ancianos, que hay diáconos, y Dios establece un orden dentro de la iglesia. Cierro paréntesis. Pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de anunciar esto a otras personas. Pero se dan cuenta acá que Dios derrama de su gracia sobre toda su iglesia, sobre todos sus hijos, sobre cada persona, sea adulto, sea joven, sea niño, sea joven o anciano. Todos tenemos una responsabilidad dentro de la misión de Dios. Quizás tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que tengo muchos años. Yo ya estoy jubilado o estoy jubilando en mi vida, quizás me quedan pocos días. Digo, ¿sabes qué? Tú no sabes cuántos días te quedan. No sabes si te quedan más días a ti que a mí o a cada uno de nosotros. No sabemos eso, cuántos días nos quedan a cada uno de nosotros. Pero sí sabemos que el día que Dios nos dé es para proclamar las maravillas de Dios a quienes aún no le conocen. Y también quienes lo conocen podamos edificarnos en esta fe. Entonces vemos acá que está diciendo el derramamiento del Espíritu Santo es bíblico, pero también vamos a ver que es cristocéntrico. ¿Saben por qué? Si ustedes avanzan después, el versículo 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cita algo del Antiguo Testamento, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero aquí introduce que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Porque después dice, oigan estas palabras, le voy a presentar a Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que Dios lo aprobó con maravillas, prodigios y señales y milagros. A él ustedes lo entregaron, él murió, pero él también resucitó. ¿Se dan cuenta cuál es el mensaje acá? Aquí el mensaje no es lo místico, aquí el mensaje no es lo espectacular, está hablando acerca del mensaje central de la Escritura, que es Cristo el Señor. Por tanto, una vida llena del Espíritu Santo es una vida bíblica, no es extra bíblica, no dice, ¿sabes qué? Yo me guío por el Espíritu. Oye, y la Biblia, no me importa, pero yo vivo según el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo es quien nos muestra, nos revela a Cristo. Entonces, una vida llena del Espíritu Santo, evidentemente, es una vida llena de la palabra, una vida llena del Señor, que quiere buscar al Señor y buscar de la palabra, porque dice, ahí encontraré vida, hay tesoro, hay vida. Entonces, si queremos ser llenos del Señor, no podemos despreciar la palabra, debemos amar la palabra. Y aquí quiero hacer un alto hacia lo experiencial que voy a tocar después. ¿Cómo está tu relación con el Señor de la palabra? ¿Cómo está tu relación con la Biblia misma? Y siendo sincero, ¿cuándo fue la última vez que tomaste tu Biblia y la abriste y la leíste? ¿Cuándo fue la última vez en que te asombraste con una verdad del Evangelio y te asombraste y te emocionaste y dijiste, Señor, gracias por tu palabra, o que la compartiste a otro? ¿Cuándo fue la última vez? Y esto, siempre lo digo, no es para ejercer culpa, no es para castigarnos, es porque el Señor nos dice, ¿sabes qué? No te pierdas el privilegio. Te invito a leer la palabra. Si te has olvidado, aquí está la palabra de vida. Ven, come, bebe de la palabra, aliméntate de la palabra, porque ahí está nuestra nutrición, nuestra vida abundante. Ahí nuestros ojos se abren. Ahí cobramos la perspectiva correcta respecto de la vida, del Señor, de lo mismo, del Evangelio. Entonces, un punto importante, que nuestra vida va en declive. Así de simple, va en declive cuando no tomamos en cuenta la palabra del Señor. Pero al revés, nuestra vida empieza a florecer cuando empezamos a dar pasos en lectura bíblica. Y quizás tú podrás decir, es que me cuesta mucho, es que me cuesta incluso leer, o que mi lente no es tan bueno, o se me corren las letras, o bien tengo mucho sueño,
O bien leo y no entiendo, o me cuesta mucho algunos pasajes. ¿Sabes qué? El Señor se alegra cuando un hijo abre la Biblia y dice, Señor, aquí estoy, enséñame. Y si a uno le cuesta, Espíritu Santo, muéstrame qué me quiere decir. E incluso correr a los pies del Señor, Señor, háblame, por favor, enséñame. Y compartir la palabra con otros, preguntarles, no entiendo. Como Felipe y el etíope, cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y había otro que le explicó, Felipe le explicó al etíope, y fue maravilloso. Y una respuesta al evangelio del etíope. Entonces, cuando leemos la palabra, el Señor está obrando en nuestras vidas. No perdamos el privilegio de la obra del Señor en nuestras vidas. Así que este alto que estoy haciendo acá, no es el alto solamente en el sermón. Quisiera que ese también sea un alto en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas como congregación, que podamos dedicar tiempo a estar con el Señor de la palabra, leyendo su palabra, escuchando su voz, juntos como iglesia, preguntándonos, oye, ¿sabes qué? Leí este texto, ¿qué significa? Ah, esto, súper bien. Entonces, ojo cuando estamos descuidando la lectura bíblica, porque la vida llena del Espíritu Santo es eminentemente bíblica. En segundo lugar, es eminentemente cristocéntrica. La Biblia no se trata de ti. El mensaje del Evangelio no se trata de lo que tú le puedes ofrecer a Dios. No se trata de solamente tus problemas, sino que se trata de Él, de su gloria, de su reino, de su causa, y de cómo Él te llama a una relación con Él, donde Él va a saciar cada una de tus necesidades. Vemos entonces que no se trata de qué me ofreces tú, Señor, a cambio. Dios no es un dispensador, Dios no es algo que aprieto y el Señor me da, sino que yo voy delante de Dios, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí, Señor? Es distinto. El foco es distinto, es cristocéntrico. El centro del mensaje del Evangelio es Cristo mismo. ¿Qué le predicó Pedro? Analicen el sermón de Pedro. Predicó Biblia, ¿cierto? Argumento bien, Joel y cita Salmos, ¿cierto? Y ve a Cristo en las Escrituras y presenta a Cristo el Señor. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje central de, comillas, mi Evangelio? ¿Es que Dios soluciona todos mis problemas? ¿O que el Señor está ahí para solamente socorrerme? ¿O Él está ahí porque me está llamando para que yo corra a los pies de Él y confíe en Él y me sume a su misión, a su propósito y a su causa y a gozar de Él por siempre? El foco no eres tú, el foco no soy yo, el foco es Cristo el Señor. En tercer lugar, es experiencial. Es una palabra que a veces se escapa mucho. Mucha gente se arranca esta palabra. ¿Por qué? Porque ha habido muy mala experiencia respecto de lo experiencial. Y aquí vemos, obviamente, posturas de iglesia, que uno dice, no, yo creo en el Espíritu, yo creo en la palabra. Digo, sí, no van separados. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es lleno de la Biblia, es cristocéntrico y además es experiencial. ¿Qué significa esto? No es que la experiencia guía mi cristianismo, no es eso, sino que la Biblia la hago parte de mi vida. ¿Por qué sacamos con escuchar todos los domingos sermones? ¿Por qué sacamos con leer la Biblia? Si eso no cambia mi corazón, sacamos poco. Entonces el Señor nos dice, hey, esto no es una información solamente. Cuando decimos bíblico no es información, es algo que traspasa nuestros corazones. Y aquí me recuerdo de muchos versículos que hablan respecto de que esto es experiencial. ¿Se recuerdan Salmo 66:5 que dice, venid y ved las obras de Dios? Eso es experiencial. Eso es decir, voy a Dios y voy a ver sus obras. O cuando dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, Salmo 34:8. Eso es experiencial. Eso es llevar la Biblia a mi corazón, decir, ¿sabes qué? Yo creo en esto y voy a gustar y ver al Señor que es bueno. Voy a comprobar la buena voluntad del Señor. O cuando el Señor nos dice a todos los sedientos,
vengan a las aguas. Y a los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Eso no está. Isaías 55. Eso es experiencial. Es decir, que vos podés ir delante del Señor por gracia, por misericordia, porque no tengo nada que ofrecer al Señor, pero el Señor me coge y me recibe nuevamente. Dice, ven, compra, sin dinero, sin recursos, ven y disfruta de la comunión conmigo. Inclina vuestro oído y venid a mí y oíd, vivir a vuestra alma. Eso es experiencial. Eso transforma nuestros corazones. ¿O se recuerdan Juan 7:37? Cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, ¿se recuerdan? Venga a mí y beba. No dice, lean el pasaje y guarden la información. No, dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es algo experiencial, algo que uno va a experimentar en la vida cotidiana. Esto dijo, fíjense ahora la conexión que hace Juan, del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, aún no había sido derramado, no está el bautismo del Espíritu Santo sobre todo creyente. Pero fíjense, del interior de nosotros debe correr ríos de agua viva. Y finalmente, vemos que el Señor nos dice que vayamos a Él, que disfrutemos de Él, que estemos en Él, que experimentemos de Él. ¿Se recuerdan cuando enseñamos de que el fin último del ser humano es conocer a Dios, ¿cierto? Y glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre? Eso es, disfrutarlo. Glorificar a Él, disfrutar a Dios. Por eso que decimos que es experiencial. Entonces el Señor nos enfrenta ahora, experimenten una vida con Dios. ¿Y cómo vemos esto en el texto de Hechos? Dice, ya, súper bien, dice experiencial, pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso en que cuando escucharon este mensaje, dice, al oír esto, se compungieron de corazón? Estamos hablando de Hechos 2:37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Le dijo, vengan, experimenten de la gloria del Señor. Pero esto comienza por arrepentimiento y fe. Lo que hemos hablado todos estos días. Arrepentimiento y fe. Cambiar nuestro corazón, pero el corazón no lo podemos cambiar nosotros mismos, pero sí podemos ver la luz del Evangelio sobre nuestras vidas, y cuando nos damos cuenta de eso no está bien en mi vida, y a veces nos hacemos los locos, a veces dejamos de lado al Señor, pero en lo que el Señor nos está llamando, arrepintamos. ¿De qué podemos arrepentirnos? Les voy a dar alguna idea de qué cosas podemos arrepentirnos, ¿ya? ¿Cómo está tu vida de oración? Nuestra vida de oración muchas veces es raquítica. Y es porque pensamos que podemos sin Dios. Porque pensamos que podemos hacer todas las cosas sin el Señor. Quizás no lo decimos de esa forma, porque parece muy, muy descarado, ¿cierto? Pero en la práctica lo replicamos o lo llevamos a la vida cotidiana, porque en realidad es lo que creemos. Y no estamos siendo compungidos de corazón y arrepentirnos de nuestra indiferencia delante del Señor, nuestra falta de dependencia de Él, nuestra rebeldía. Entonces, si ahí está nuestro corazón y nos damos cuenta que hoy, en realidad, mi falta de oración da cuenta no de mi falta de tiempo, sino de un corazón que no está pegado al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Si tuviera Pedro, nos diría, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Y quién lo dice? Alguien que tuvo que arrepentirse. Alguien que fue perdonado por el Señor. Dice, ¿sabes qué? Yo soy de los tuyos. Yo soy de los mismos. Arrepiéntete. El Señor te va a perdonar y Él te va a transformar.
Y de personas que antes no orábamos, ahora vamos a orar, dice Pedro. Arrepentamos. O bien lo que hablamos recién respecto de la lectura bíblica, de la palabra. Te dirá, pero ¿sabes que me cuesta mucho? Es que la Biblia es para algunos, que lo lean otros, que otros la enseñen. ¿Sabes qué? Escudriñé la Escritura, porque ahí encontrarás vida, dice el Señor. Entonces, si no leo la Escritura, entonces ¿qué está pasando con mi vida? Ah, que tú dirás que yo no soy tan estudioso, es que yo soy mucho me desconcentro muy luego. ¿Sabes qué? El Señor te dice, escudriña con tus recursos, con tus capacidades, cada uno con sus capacidades propias, pero anhelando que el Señor nos hable, que es distinto, anhelando que el Señor nos hable. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Creo que mi vida devocional de palabra no está bien, es momento de arrepentirnos. Señor, ¿sabes qué? Ahora las cosas como son. Tiempo que no leo la Biblia. Antes la leía y me deleitaba en esto y ahora no pasa nada o me cuesta mucho. Señor, perdóname. Me arrepiento de esto. O bien tus afectos, mentira, engaño, o indiferencia al hermano, o indiferencia al no creyente, o estar desconcentrado, o estar afanado en los problemas de este mundo. Y sí, uno tiene muchas cosas que hacer en esta vida. Hay muchas cosas que pueden tomar nuestra atención, pero si no dicen no, es que yo no te creé para esto, te creé para otra cosa, te creé para disfrutar conmigo, disfrutar del Señor. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos guía no solamente a conocer la verdad del Evangelio, sino también que ser lleno del Espíritu Santo, y a ser lleno del Espíritu Santo, tener vías cristocéntricas, vías de la palabra, vías centradas en Cristo, pero también una vida experiencial. O sea, un evangelio que impacta mi corazón, que impacta mi vida cotidiana. Por eso que Pedro decía, sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta generación que nos enseña, nos discipula en cuanto a diferentes aspectos de la vida cotidiana, desde la economía, desde la política, desde cómo nos relacionamos con la autoridad, desde la crianza de los hijos, desde la educación, del trabajo, de todo. Eso nos dice, ¿sabes qué? Sean salvos de esta perversa generación, arrepiéntanse de esto y cambien su manera de vivir, transformado en su manera de vivir, porque es un evangelio experiencial, no es mera información, es el Señor llamándonos a una relación con Él para glorificarlo a Él y disfrutar y gozar de Él por siempre. Tercer punto, entonces, dijimos que la vida llena del Espíritu Santo es bíblica, primer punto. Segundo punto es cristocéntrica. Tercer punto es experiencial, porque es gustar y ver la bondad del Señor. Y en cuarto punto es misional. ¿Se recuerdan que los discípulos que estaban ahí en Jerusalén hablaron otras lenguas? ¿Sí? ¿Y qué hablaban? Las maravillas de Dios, los atributos de Dios, la gloria de Dios. Estaban comunicando el mensaje del Evangelio a otras personas. Y luego vemos que la gente se convierte. ¿Saben cuántos recibieron la palabra ese día y fueron bautizados? Se añadieron a aquel día como 3.000 personas. O sea, eso es obra gloriosa del Espíritu Santo. Como 3.000 personas. Un sermón lleno del Espíritu Santo. El Señor decidió que 3.000 personas fueran salvadas en su divina gracia. ¿Y qué pasó con los discípulos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vamos a ver que en adelante la iglesia comienza a practicar esta vida. Es experiencial en la comunión, pero también eminentemente misional. Entonces el Señor nos derramó de su espíritu, no nos dio por gotera, no nos dio por lloviznita, es un derramamiento potente sobre todos y cada uno de los creyentes. Por tanto, nos preguntamos, me pregunto, la pregunta es para ti, para mí, para nuestra iglesia, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en esa llenura del Espíritu Santo?
¿Se recuerdan que ser llenos es ser guiados por el Espíritu Santo, como hablamos la semana pasada? Ser guiados por Él, movidos por Él y para Él. Si es no, o si es a duras penas, o si es, ¿sabes qué? Creo que no estoy con la vitalidad del Evangelio. Necesitamos una revitalización. Que el Señor avive su obra en nuestros corazones. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Y la pregunta que nos queda, ¿y qué hacemos? ¿Qué haremos? Preguntó la audiencia en Jerusalén. Arrepiéntanse, arrepintámonos de corazón, que estemos compungidos de corazón y queramos cambiar y estemos en una actitud de ayuno. Porque a veces decimos, no, esto está mal en mi vida, pero después no lo trabajamos. Pero el Señor quiere que estemos en una actitud de ayuno, compungidos de corazón, pedir al Señor que nos transforme, que nos cambie. Si me cuesta orar, Señor, enséñame a orar, Señor, por favor. Enséñame a estar contigo. Y este alto que estoy haciendo yo ahora en este momento es, el Señor, ¿sabes qué? Ya, ok. Después de este sermón, después de esta reunión, voy a ir delante de ti, Señor, a orar y conversar contigo. O voy a tomar tu palabra, Señor, y leerla. O voy a examinar mi corazón y voy a compartir mi proceso con otros. Voy a abrir mi vida. El Señor quiere que vivamos vidas misionales. Pero vidas misionales no son antes que experienciales. Y no podemos experimentar el Evangelio si no estamos centrados en Cristo. Y no podemos estar centrados en Cristo si no estamos llenos de su palabra, si no somos llenos del Espíritu Santo. Entonces el Señor, hoy día en esta reunión de Pentecostés, nos está diciendo, ¿sabes qué? Vivan la verdadera vida, la vida del Espíritu Santo, la verdadera vida de la iglesia. No vivan vidas subcristianas o subevangélicas, porque hay más, hay mucho más para deleitarnos en Él. Que el Señor nos guíe a reconocer nuestra vida delante de Él, a dejar nuestras cargas delante de Él, a dejar nuestros afanes delante de Él, a tomar su vida y pedirle que Él nos transforme a su imagen, por su gloria, por su nombre, y para disfrutar de Él y gustar de que la bondad del Señor. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque vemos que tu Espíritu Santo nos guía a tu palabra, que nos guía a los pies de Cristo para experimentar tu gracia, Señor, y tu perdón, y tu gozo, el gozo de vivir por ti y para ti, y para poder compartir el Evangelio a otras personas, anunciar las maravillas de Dios. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia me transformes, Señor. Me transformes, Señor. Transforme a mi hermano, Señor. Que todo el peso que nos asedia, lo dejemos a un lado. Que tu Espíritu Santo consuma cada pecado en nuestro corazón, Señor. Nos santifique a tu imagen. Y que lo que sabemos que está mal, Señor, lo conversemos contigo. Y tú llenes ese corazón, nuestros corazones. Y que de nuestro corazón fluyan ríos de agua viva. Y eso sea un aliento para nuestros corazones, para nuestras familias, Señor, para nuestras comunidades, para nuestra ciudad y para nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén.